En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Hoy lunes 24 de septiembre, lluvioso, con un tremendo palo de agua, pero llegamos aquí a la estación un poquito mojados, pero bien, que entonces que la temperatura va a refrescar por lo que se ve. Queremos agradecer el estar aquí, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo y Juliet Córdoba, en los controles César Arteaga y en la conducción hoy está Rocío Guijarro, la Andrea Rondón seguramente con este palo de agua pues no llegará a tiempo, y el profesor Víctor Maldonado, que se reincorpora el miércoles, pero estoy con la agradable compañía de la profesora Gladys Villarruel, quien va a estar con nosotros hoy en Debatamos sobre la Libertad, y durante el programa, por si quiere compartir algo más. La profesora Gladys Villarruel es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, donde es profesora titular jubilada, así es investigadora visitante, fue investigadora visitante del Departamento de Sociología de la Universidad de Yale, ha realizado estudios sobre el método comparativo y análisis político comparado, y es autora de las representaciones políticas del venezolano, y además tiene una línea permanente de investigación sobre los temas de cultura, programas y pensamiento político en Venezuela, y de democracia y ciudadanía, y hoy la hemos traído porque está haciendo unos trabajos extraordinarios sobre el pensamiento de Isaiah Berlin y de la profesora Marta Nussbaum sobre el tema de la libertad, y cómo estamos viendo los ciudadanos ese tema alrededor del mundo. Bienvenida, profesora Gladys. Vamos a comenzar con nuestro programa, y siempre en nuestro programa empezamos con una sección que se llama Lo que pasa con la libertad en el mundo. Y en esta oportunidad hemos traído un artículo para comentarlo de Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista cubano que vive en Miami, porque Carlos Alberto Montaner está, investigando y analizando lo que está pasando con América Latina y ese nuevo ciclo populista que pareciera estar ahí rondando, ¿no? Él comenta en este artículo que se llama América Latina y el nuevo ciclo populista, que lo pueden conseguir nuestra querida audiencia por internet, que por cierto no dije que se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, y en Caracas, Radio Caracas Radio, pueden vernos a través de Periscope, a través de RCR 750, y en YouTube rcr.tv, y también pueden comunicarse con nosotros por el 0212-482-9750 y el DILO 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico más IVA, por si quieren compartir con nosotros sus inquietudes, preguntas y todo aquello que compartamos en este programa de Aquí se habla libertad. Pues Carlos Alberto Montaner dice que en la Argentina de Mauricio Macri a los peronistas les importa un comino que la señora Cristina Kirchner y su marido fueran dos ladrones de tomo y lomo, porque siguen con ese eslogan que ellos tenían de ladrón, queremos a Perón, y sigue siendo la consigna de esta tribu. Pero lo esencial para ellos es colocarse voluntariamente bajo la autoridad de la ley y respetar los dictados de tribunales imparciales. Pero eso nos resulta, dice Carlos Alberto, particularmente difícil. Las repúblicas son estructuras frágiles que solo son capaces de respirar en una atmósfera virtuosa. Precisamente de eso también hablaremos con la profesora Villarruel. Fuera de ellas se mueren o se convierten en otra cosa. En el Brasil de Lula da Silva y sus compinches de Odebrecht sucede más o menos lo mismo que en Argentina. Las trampas, las coimas, los fraudes masivos estaban a la orden del día, pero a los partidarios del carismático líder
esas violaciones a la ley les traían sin cuidado. Hace pocas fechas se supo que el propio Lula, contra el criterio de sus propios técnicos, dio instrucciones para que el Banco Nacional Bandes de Brasil le prestara $600 millones a Cuba en condiciones muy favorables. Yo hablaba en el programa del viernes, profesora Villarroel, que yo estuve en un seminario donde se hablaba de precisamente la crisis de la democracia, ¿no? Y uno de sus enemigos era precisamente estas cosas, que pareciera que el tema de la corrupción pasa por encima de la gente y no le toman importancia. También el tema de ese populismo que ronda alrededor para romper la democracia, y también se hablaba mucho de la apatía de la clase media o de las frustraciones de la clase media, ¿no? Usted que ha estudiado este tema, pues nos comentará, ¿no? Todo esto del lavallato, que en países donde hay instituciones fuertes, a pesar de los populismos, como en Brasil, bueno, hubo un tribunal, unos fiscales que investigaron y llevaron a la cárcel a un presidente de la República, a un expresidente, y lo mismo en Argentina. Pues en Venezuela, lamentablemente, pues no hay, los ciudadanos nos sentimos indefensos porque no tenemos a dónde recurrir, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo creo que uno de los problemas de Latinoamérica es que es un continente donde lo que impera efectivamente es la desigualdad. Aquí hay, en Latinoamérica en general, no sin especificar. Yo creo que incluso en Argentina y en Brasil es particularmente abismal la diferencia que hay entre los pobres, entre la gente, entre los trabajadores, y la gente que adinerada, la gente que tiene recursos. La diferencia es tan grande que es imposible que en esas sociedades y en las mentalidades de las personas no prendan así como candela en un llano seco las ideas de izquierda. Ese es claramente. Un caldo de cultivo, son ¿no? un caldo de cultivo, claramente, ¿no? Sí. Yo creo que además, por otro lado, me parece a mí que las épocas en las cuales se ha expandido la libertad y la dignidad a nivel mundial han sido relativamente escasas. Sí. Eso es lo que me parece, ¿no? O sea, por eso mismo es que hay que luchar por la libertad, por eso mismo es que hay que colocar la libertad en el centro del debate político actual, porque mientras la libertad es lo que permite, el juego de la libertad es lo que permite que las sociedades mejoren, que las sociedades avancen, que las sociedades progresen. Y cuando digo las sociedades estoy diciendo las personas. Así es. Fíjese que lo que finaliza Carlos Alberto Montaner en su artículo, dice que es muy posible que entremos otra vez en un ciclo populista. Macri en Argentina puede perder el poder como consecuencia de la crisis económica. Y Haddad, que es el candidato del partido de Lula, el Partido de los Trabajadores, podría derrotar al otro candidato que hay allí, Bolsonaro, y establecer un régimen populista de izquierda. Entonces, y iniciar una especie de gobiernos populistas sin ninguna consideración por el diseño institucional republicano. Por otro lado, en México, pues el señor López Obrador, que aún no asume su toma de posesión, ha ganado legítimamente las elecciones mexicanas y no se espera que gobierne con prudencia. Entonces, todo esto debe hacernos reflexionar, como usted dice, porque bueno, las sociedades como que no aprendieran, ¿no? Porque a pesar de que Lula está preso con toda esta corrupción a su alrededor, pues sigue teniendo tanta popularidad. Y si el tribunal no hubiera evitado que volviera a ser candidato a la presidencia, claro, estuviera siendo candidato a la presidencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estas son las cosas que hay que discernir, que hay que analizar y que hay que ver por qué el populismo sigue tan vigente en nuestros países, porque no solamente es en la región latinoamericana, sino también en el mundo, ¿no? Y por qué los que creemos en la libertad debemos seguir trabajando en función de que con Iván Méndez. Bueno, ahora tenemos nuestra segunda sesión del día. El libro del día. Y nuestra segunda sesión es el libro del día. Y el libro del día, profesora Villarroel, es un libro muy lindo que vamos a ponerlo para que también nuestros
oyentes y nuestra audiencia que está conectada a través de rcr.tv y de Periscope, RCR 750, lo vean. Pero es un libro que editó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, y hizo la traducción en español gracias al apoyo del Mises Institute y de Atlas Network, que se llama Economía para la Gente, una introducción a la Escuela Austríaca de Economía, del profesor Jim Callahan. Este es un profesor de la Universidad de Chicago, del Mises Institute, que hizo este libro muy sencillo y de alguna manera divertido y fascinante, para que la gente entendiera muy sencillamente las ideas principales de la Escuela Austríaca de Economía, que no es otra escuela, sino aquella que fundamentó los principios de una sociedad libre a partir del desarrollo de la economía, pero no la economía desde el punto de vista economicista, sino de la economía como un aporte al comportamiento de los ciudadanos en una sociedad, la interacción entre los individuos y la fundamentación básica de una sociedad libre, lo que plantea la Escuela Austríaca de Economía, es que esta está fundamentada o consolidada a partir del sistema de precios, ¿no? Entonces el profesor Callahan escribe este libro precisamente para no economistas, o sea, para no especialistas en la materia. Él demuestra que la economía real no trata de planificación gubernamental o de modelos estadísticos, sino sobre los seres humanos y las decisiones que toman en el mundo real. Todos los ciudadanos, todas las personas que vivimos diariamente, cada paso que damos tiene un costo y tiene un beneficio. Pero nunca lo analizamos así porque es nuestro comportamiento, la acción humana que llamaba el profesor Ludwig von Mises. Entonces, este libro plantea que los ciudadanos estamos marcando una pauta en la sociedad y que somos nosotros los que construimos sociedades libres en la medida en que haya esa posibilidad de elegir, ¿no? Y entonces el profesor Ignacio de León le hace el prólogo a este libro y destaca que por primera vez se escribe un texto sencillo y completo de la propuesta subjetivista de la economía, que es la Escuela Austríaca de Economía, que hasta ahora había estado huérfana de un manual que permitiera su divulgación entre los no especialistas de la profesión económica, entonces, o la profesión de economista. Y este libro es un aporte que ha contribuido a disipar la idea de que la ciencia económica es un feudo reservado al conocimiento de expertos. No necesariamente es así, y así lo plantea el profesor Callahan, ¿no? Y creemos que esta es una ciencia que ancla sus premisas conceptuales en el entendimiento que le es dado al hombre a través del sentido común. Por eso es que dicen que la Escuela Austríaca de Economía o los principios fundamentales del liberalismo de una sociedad libre se le llama también la lógica de la cooperación social, porque son los individuos cooperando socialmente para lograr prosperidad, bienestar, progreso, sin que el Estado intervenga a controlar la libertad del individuo. Sí. Hasta ahora la ciencia económica se ha mostrado como abstracta, ¿no? Distante del mundo real, investida de una formalización matemática, abstrusa y anclada en una serie de premisas que, por extrañas al sentido común, la hacen aparecer disociada de su rol fundamental. Esto es, permitir una mejor comprensión de la dinámica social y de las posibilidades reales de elevar el nivel de vida de sus habitantes. Esta visión formal y matemática no es casual. Ello ha sido producto de la evolución de las ideas en la ciencia económica que, de la mano de los modelos de equilibrio general, dieron origen a una visión de economía donde se aparecía disociada de los valores sociales que habían impreso su carácter discursivo hasta entonces. La ciencia económica, inaugurada por la revolución neoclásica, pretendía dotar a este campo de la seriedad científica propia de las ciencias duras. Y aquí el profesor Callahan recoge todo lo que los pioneros de la Escuela Austríaca de Economía, y previo a ellos, pues Adam Smith y la escolástica tardía con Juan de Mariana y otros que abordaron lo que es una economía social de mercado, se convirtió en una ciencia
y se utiliza todo este desarrollo precisamente en aras de lograr el bien común y de la prosperidad de los ciudadanos. Nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a que revisen este libro. Está a la venta en la librería de Se Dice Libre Iniciativa en la Cámara de Comercio de Caracas. De verdad, muy sencillito este abordaje de la economía, que no es economicista como hablábamos al principio, sino más bien un tratado de cómo los ciudadanos nos comportamos en una sociedad para lograr nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y nuestra prosperidad sin que intervengan gente extraña o el Estado a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, les recomendamos Economía para la Gente, una introducción a la Escuela Austríaca de Economía del profesor Jim Callahan. Quizás, Rocío, ¿puedo decir algo? Sí, rapidito, porque creo que vamos ahorita al corte. Al corte. No, lo que creo yo que convendría aquí subrayar es que el liberalismo no es solamente el liberalismo económico. El liberalismo tiene una concepción de la sociedad, una concepción del ser humano, tiene una concepción de la política que también valdría la pena comentar quizás más adelante. Ok, oye, importante eso que ha dicho la profesora Villarroel. Y bueno, vamos al corte para entrar con nuestra sesión de la ventanilla hacia América Latina con el Iván Méndez sobre lo que está pasando con la tecnología. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de ama de casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de casa, toca, siente, vive. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y en Ventanilla hacia América Latina creo que tenemos ya a Iván por Caracas, Iván Méndez. ¿Cómo estás, Iván? Hola, buen día, Rocío. Hola, igualmente, Iván. Bueno, cuéntanos cómo está el tema de la tecnología, el telecom, el cine en América Latina y especialmente, bueno, en nuestro país, que ayer, por cierto, te tuve que pedir ayuda porque tenía fallas con el ABA y de verdad que, bueno, ya creo que fue que el módem murió porque nunca más se prendió el bombillito del que dice Internet. Puede ser, o puede ser una caída definitivamente del ABA en tu zona. Sí, seguramente. Cuéntanos, Iván. Mira, Rocío, el jueves pasado la Agencia de Tendencias Digitales presentó su estudio sobre el consumidor digital en toda Latinoamérica, incluida Venezuela. Lo bueno es que, bueno, en Latinoamérica ya un 66% de los habitantes de toda la región usan Internet, unas 409 millones de personas, de las cuales 255 son hispanohablantes, ¿no? Lo malo es que Venezuela lleva 3 años en picada respecto a la región. Solamente un 59% de los venezolanos se conectan a Internet en este momento y con una señal muy errática como lo que estás viendo tú en tu casa, ¿no? Hay una curiosidad que es que los usuarios en el país, a pesar de estar por debajo de la media regional, subieron respecto al año pasado, de 55 a 59%. Pero
se presume que es por ciertas externalidades a Internet en sí, que son la necesidad de utilizar el gobierno electrónico para pedir apostillas, para sacar pasaportes, licencias, inclusive el carnet del PSUV que nos quieren imponer. También por la crisis de los puntos de venta que está obligando a los pequeños comerciantes a aceptar transferencias, porque si no, no pueden vender y cobrar sus productos. Y finalmente, y no menos relevante, la diáspora, que el hecho de que el venezolano estén saliendo expulsados del país, desplazados prácticamente, está obligando a gente de tercera edad, sobre todo, a utilizar WhatsApp y Skype para comunicarse con sus seres queridos. Pues. Entonces, eso mantiene la cifra un poco más alta que el año pasado, pero nos mantiene muy por debajo de la región. Eso es lo más relevante de ese estudio, ¿no? Somos el 14º país en la región en penetración, y en este momento la lideran Costa Rica con 86% y Ecuador con 80%. Fíjate, Costa Rica, que es un país sí, Costa Rica. Sí, pequeñito. Mira, Iván, ¿y qué otra información resaltante salió de ese estudio? Porque siempre Tendencias Digitales pues hace un análisis bien interesante, no solamente del país, sino de cómo está la región en estos ámbitos, ¿no? Bueno, la región está, como te lo comenté, creciendo, adoptando comercio electrónico, cambiando hábitos de uso de Internet. Mientras que Venezuela, como lo comentamos, está rezagada. Por ejemplo, fíjate, en usuarios móviles, América Latina ya va por 58% de los usuarios de Internet son móviles. Mientras que en Venezuela ya caímos a un 43%. Sí, y es por el tema de que aquí es casi imposible reponer un móvil robado, reparar un móvil por los costos y por la escasez que hay de equipos, ¿no? O sea, todos nosotros estamos marcados por esas externalidades que nos están dejando rezagados mientras la región sigue avanzando. El uso de Internet en la región sigue siendo más o menos estándar, igual Venezuela, que se usa sobre todo para correo electrónico, 86% en América Latina, pero 91% en Venezuela. Para buscar información, 80% lo usa en la región, 84% de los venezolanos, porque bueno, hay muy pocas ventanas de información en este momento. Para redes sociales, 78% en la región, 84% en Venezuela, y para buscar noticias en Venezuela, un 83% de las personas lo usan para estar informados. Pues. Claro, entonces, claro. Eso nos cambia. Y luego en Venezuela lo único que estamos destacando es en el uso de WhatsApp, porque ante la diáspora la gente está utilizando WhatsApp para vender y comprar cosas. No solamente divisas, sino objetos, servicios. El WhatsApp se ha fortalecido en Venezuela, ese uso que en la región no es tan avanzado, ¿no? Sí, el tema del comercio electrónico, ¿no? Porque por Instagram también se ha convertido en esa herramienta de comercio, ¿no? Sí, ellos no lo destacaron en el estudio, pero yo siento que sí, porque siento que la venta de servicios por Instagram en el país es alta. Y uno consigue un montón de cosas que no consigue ni siquiera en los sitios grandes de comercio electrónico, ¿no? Exacto. Me llamó la atención que Carlos, ellos entrevistaron a 5.000 personas, Rocío, en toda la región. Ellos abarcaron como un 98% de toda América Latina, indican ellos. Y me llamó la atención que dicen que cambió el mensaje de la gente, lo que quiere la gente respecto a las marcas. Él dice que la gente está cansada de que las marcas intenten ser sus amigos, entre comillas, sabes que te hablan, te echan chistes, y que lo que ellos quieren que las marcas es le ofrezcan información de los productos, le ofrezcan promociones y le indiquen y servicios. O sea, la gente no quiere que la marca le esté hablando del tiempo, del último disco de tal, sino háblame de tu producto. Es un mensaje que él dejó muy claro. Muy interesante. Y comentó que el comercio electrónico en la región está creciendo, pero hay nuevos usos omnicanales en la región. O sea, América Latina realmente está despuntando de manera digital. Lamentablemente nosotros no estamos montados en esa oleada. Pues. A pesar de que seguimos siendo, Rocío, el sexto mercado de Internet de la región, pero antes éramos el cuarto. Pues. Claro, no, que es lamentable, pues, y bueno, y con todos estos problemas que estamos teniendo de conectividad, como tú bien decías, fíjate que yo estuve la semana pasada, Iván, en un seminario muy importante, bueno, en un evento muy importante que era precisamente centros de pensamiento discutiendo las propuestas que se le van a entregar al grupo de los 20 que se va a reunir a finales de noviembre y principios de diciembre en Argentina. Esto se llamó el T20, ¿no? Pero cada vez que hay una reunión del grupo de los 20, centros de pensamiento se reúnen para hacer algunas propuestas, y las propuestas estaban todas centradas en el tema digital, la mayoría, ¿no? Precisamente, bueno, el tema del mercado de trabajo, que creo que eso lo deberíamos hablar en algún otro programa, Iván. El mercado de trabajo en la era digital, el tema de la educación en la era digital, cómo la tecnología está haciendo pues que el mundo globalizado
tenga más desarrollo, más prosperidad, pero otras cosas también que hablaba con la profesora aquí, invitada Gladys Villarruel, es el tema de una clase media también insatisfecha en algunas y frustrada en algunas áreas, a pesar de que se ha tecnificado o tecnologizado más con todos estos instrumentos que tú comentabas del estudio de tendencias digitales, pues cómo el mundo se va a mover o se está moviendo ya, porque esto es el presente, ¿no? Y bueno, las políticas públicas que deben tener los países para llevar adelante toda esta gran convulsión que hay en el mundo globalizado, ¿no? Es verdad, son los últimos 10 años, Rocío, y acuérdate que esto se conecta con el tema de las ciudades inteligentes. También fue un tema, sí. El tema de Internet de las cosas, que de alguna manera ya no son solo los teléfonos, las computadoras, sino que tienes Internet en todos los dispositivos que vas utilizando, ya no son solamente relojes, no, sino que vas a tener la nevera insertada en la red y todo lo que eso implica de bueno y de peligroso. Exactamente. Porque hay que manejarlo con cautela. Claro, porque precisamente de eso se hablaba, ¿no? Del tema del mercado de trabajo, que bueno, que la tecnología también y el mercado van a encontrar las formas también para absorber a esa gente que de alguna manera, pues por la tecnificación van a ir saliendo de lo tradicional, pero va a haber formas en que también se van a insertar, no es que van a salir y va a haber un desempleo mundial en lo absoluto. No, hay una adaptación. De hecho, hay un estudio muy interesante del año pasado, el Libro Blanco, que lo impulsaron un montón de corporaciones regionales, multilaterales y empresas privadas, en las cuales está Microsoft, que es interesante. Lo podemos comentar la semana que viene. Perfecto. Y le damos a la gente el enlace para que lo descarguen, porque eso es gratuito. ¿Quieres comentarle? Completo. Sí. Iván siempre nos ayuda aquí con una película y le rifamos a la gente unas entradas. Así que la profesora Villarruel te quiere hacer un comentario. ¿Cómo no, profesora? ¿Sí? ¿No? No. Quería simplemente comentar que leí también un estudio que dice que el tipo de trabajos que vamos a tener en la década del 30, del 40, ya las escuelas y las universidades no están formando la gente que se va a necesitar para el tipo de trabajos que se van a tener dentro de 2 o 3 décadas. Entonces quería un comentario sobre eso, si tienes alguna información. Sí, profesora, muchas gracias por su comentario, porque es muy atinado. Y hablando del Libro Blanco, hay una preocupación global ahorita de que la gente hay que darle mayor formación en áreas que no se están explotando mucho en nuestros países, que es lógica, el manejo del lenguaje algorítmico, pues son habilidades que vas a requerir para muchas cosas. Por eso hay como una campaña de los últimos 2 años muy fuerte en toda América Latina, menos Venezuela, porque no les han dado permisos para entrar y todo lo demás. Hay estos temas que estamos viviendo, por ejemplo, en medicina, para crear programas de formación en esas áreas específicas, que te den habilidades de pensamiento relacionadas con la parte de algoritmos. Exactamente. Y se están haciendo programas para niños no escolarizados y niños escolarizados, porque se está pensando que eso, como lo comentó usted, va a abarcar a todos. En la década, usted dice del 2030-40, pero se teme que ya a mediados del 2025-30 ya sea muy relevante. Exactamente. Entonces, bueno, Iván, se nos está acabando el tiempo contigo, pero estos son temas que debemos de tratar en los próximos contactos contigo para ampliar estas cosas del futuro que es hoy. Pues dentro de 2 décadas ya casi es hoy. Entonces nuestros nietos van a estar adaptándose o no, si hay la posibilidad a estos nuevos cambios que el mundo nos trae. Bueno, lo del cine lo vamos a tener que dejar para la próxima, porque ya nos están mandando al corte para entrar con las noticias. Gracias, Iván, como siempre. Un abrazo. Profesora, buen día. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Gremios y partidos políticos presentan hoy la declaración de conflicto en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Iván Freites, secretario general de Profesionales y Técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros, afirmó que la entrada en vigencia a partir de hoy del período de prueba del sistema biopago para la venta de la gasolina
indica que al país le espera una situación muy delicada en esta materia en los próximos días. Empezó con el desmantelamiento, el deterioro, el acabar con el tren refinador nacional, con el fin de importar combustibles, no solo gasolina, también gasoil, también aceite lubricante y gas, no solo para importar, porque se dieron cuenta que era mejor un gran negocio importar que producir. También el deterioro en las condiciones laborales de los trabajadores, acabar con los derechos laborales de los trabajadores, y todo eso conllevó a que el plan ahorita esté a punto de ejecutarse su parte más importante, que es la internacionalización de los precios de los combustibles. Más allá de nuestras fronteras, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, rechazó hoy la represión a una marcha opositora en Nicaragua que cobró la vida de un joven de 16 años de edad. En Colombia, la guerrilla del ELN aseguró que sin acuerdos con el gobierno para reiniciar los diálogos de paz en La Habana, no está obligada a cumplir con la ley. Y en los deportes, la gran batalla por el premio The Best a mejor jugador de la FIFA se librará hoy en Londres con Cristiano Ronaldo y Luka Modric como máximos rivales y favoritos al galardón. La tenista rumana Simona Halep continúa a la cabeza de la clasificación mundial de este deporte. Tenemos un servicio público. Para la señora Marina León se solicitan 4 ampollas de ciclofosfamida, 4 ampollas de adriamicina, dexametasona, ondansetron, neupogen para un contraste intravenoso. Su número de contacto es el 0412-613-8411. 11:34, continúen con Aquí se habla libertad. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y bueno, aquí en nuestra sesión de Debatamos sobre la libertad, como la presenté al principio, tenemos el gusto de tener a la profesora Gladys Villarruel. Es, investigadora, autora de libros y tiene esta línea de investigación tan importante sobre el tema de la libertad en profesor Isaías Berlin, la profesora Marta Nussbaum y otros autores. Además, extraordinarios artículos está haciendo la profesora Villarruel, y la estoy aquí convenciendo para hacer el seminario sobre Isaías Berlin, en el cual los invitaremos a toda nuestra audiencia que esté interesada. Profesora Villarruel, ¿por qué es importante hablar hoy en nuestro país, en Venezuela, de la libertad? Bueno, gracias, Rocío, por los comentarios elogiosos e inmerecidos. Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad en la que se violentan continuamente los derechos humanos, se persigue y encarcela a las personas por sus creencias y acciones políticas, y se respetan en forma permanente las libertades civiles.
Yo creo que en este sentido, como dije antes, la sociedad nuestra no es muy diferente de otras del pasado, porque lo que ocurre efectivamente es que los momentos en los cuales la libertad y la dignidad humana se han expandido en las sociedades son escasos, en el largo periodo histórico son más bien momentos pequeños. Incluso en Venezuela quizás se podría hablar de que de estos 40 años que tuvimos de una democracia representativa, donde las instituciones funcionaban por lo menos muchísimo mejor de cómo funcionan ahora, a lo mejor eso fue una anomalía histórica, a lo mejor eso no es lo que nos corresponde a los venezolanos debido a la estructura que tiene la sociedad venezolana. Entonces yo creo en este sentido que la Venezuela de hoy es ciertamente, como dice el gobierno, una cosa nueva, pero es una cosa nueva respecto a las libertades y tradiciones democráticas que predominaron durante la segunda mitad del siglo pasado. Esas libertades y esas tradiciones democráticas han sido abolidas. Pero sobre todo, lo que yo creo es que la sociedad venezolana es cosa vieja, porque esta sociedad de hoy no se diferencia en nada del propio pasado violento, militarista, intolerante, personalista y caudillista que, de acuerdo con un historiador como Manuel Caballero, ha vivido la sociedad venezolana prácticamente desde la colonia. Por ello, yo creo que es urgente hoy colocar en el centro de nuestras preocupaciones y nuestros cuidados el tema de la libertad. Sí, fíjese, bueno, por eso nuestro programa Aquí se habla libertad, precisamente para darle profundidad, debate y además para comunicar la importancia de la libertad. ¿Cuál cree usted, profesora, que son las ideas liberales centrales en cuanto a la persona, la sociedad y la política? Exactamente, yo creo que eso vale la pena subrayarlo, resaltarlo y comentarlo, por cuanto generalmente la gente cuando se habla del liberalismo cree que se está hablando del liberalismo económico, de capitalismo, que se está hablando también de eso, por supuesto, pero el liberalismo tiene una noción de la persona, por ejemplo, que proclama la autonomía de la persona y proclama su igualdad en dignidad. De allí que se rechace la disolución del individuo en entidades colectivas y se valore la responsabilidad individual. Eso es una cosa sumamente importante. El individuo es autónomo, el individuo es independiente y el individuo solamente por ser persona es portador de dignidad. Después, respecto a la sociedad, la doctrina liberal promueve unas reglas para el juego social que han de ser tan equitativas como sea posible. Y se pueden aceptar, porque de hecho las sociedades en las cuales predominan las ideas liberales aceptan la existencia de desigualdades siempre que esas desigualdades sean funcionales. Es decir, cumplan una función en la sociedad. Por ejemplo, nadie critica que Cristiano Ronaldo se gane los millones de euros que se gana en cada partido. Claro. Porque Cristiano Ronaldo ofrece a la sociedad un servicio, un producto que además la gente aprecia y valora y paga por eso, ¿no? Entonces, a eso me refiero con diferencias, con desigualdades funcionales, ¿no? Quiero decir, la igualdad, entonces, en las sociedades que se rigen por la doctrina liberal, es concebida en términos de equidad, por un lado, y en términos de igualdad de oportunidades. Y en lo que se refiere al liberalismo político, en esta época contemporánea y prácticamente desde el liberalismo clásico, se promueve el liberalismo promueve y se asienta en la democracia. Es decir, aquellos sistemas políticos que permitan escoger y reemplazar los gobiernos mediante elecciones justas y libres. Subrayo lo de reemplazar, porque efectivamente la gente que gobierna siempre en democracia, en despotismo, en tiranías de cualquier índole, se equivocan simplemente porque son seres humanos. Y por eso antes se los reemplazaba matándolos, ¿no? Ahora tenemos un medio, como son las elecciones, pero que tienen que ser justas y tienen que ser libres para reemplazarlos. Después, desde el punto de vista político, el liberalismo promueve la participación activa de la ciudadanía, protege sociedades en donde se protejan los derechos humanos y que acojan como un marco global para el funcionamiento lo que se llama el imperio de la ley. Es decir, que la ley se aplique por igual a todos los procedimientos y a todas las personas. Sí, qué importante es eso, el imperio de la ley, cómo es. Por eso es que la igualdad de oportunidades es ante la ley, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley. Y como usted bien decía, hay desigualdades funcionales como la de los artistas y la de los deportistas, que bueno, que tienen además unas características que los hacen, pues, que la gente pague por
por verlos o por disfrutar de lo que hacen, ¿no? Profesora, yo sé que usted ha trabajado mucho a Immanuel Kant. Yo que estudié filosofía lo recuerdo mucho en las clases que nos daba el profesor Federico Riu, una eminencia en este pensador, Immanuel Kant, con su crítica de la razón pura. Usted también se ha metido a profundizar un poco en el pensamiento de Kant para rescatar su ideario de la libertad, ¿no? Y a lo mejor nuestros oyentes, de Aquí se habla libertad, pues no conocen este pensador, pero es un pensador que puede ser cercano a la gente por su filosofía y por su planteamiento del ideal de cómo la razón pura y la razón práctica nos llevan a construir el ideal de la libertad. Bueno, es muy simple, ¿no? Es decir, Kant no es un pensador que sea tan fácil, pero tiene unas ideas que son claras y completamente diáfanas. Por ejemplo, él dice, una persona libre es aquella persona cuyas acciones no están generadas por fuerzas ajenas y externas a la persona misma. Es decir, sus acciones son autónomas, sus acciones dependen de la independencia de la persona. Eso es, para Kant, una persona libre. Es decir, hay que entender, por ejemplo, que la voluntad humana es causa de las acciones humanas. Y ese concepto de que la voluntad causa contiene la idea de que se actúa de acuerdo con leyes. Es decir, la voluntad no actúa erráticamente, la voluntad actúa de acuerdo a las leyes que rigen el pensamiento, porque lo que dice Kant, en cuanto somos seres racionales con capacidades cognitivas, somos seres morales, somos seres que podemos elegir, somos seres que nos damos a nosotros mismos nuestra propia ley. Y por eso podemos ser voluntad libre, como él dice, podemos ser una voluntad autónoma, una voluntad que se rige simplemente por sus propios designios. No sé si esto queda claro, pero me parece que es una voluntad libre, dice él, y una voluntad regida por la ley moral son una y la misma. Lo que plantea simplemente es que por medio de nuestra racionalidad moral nos podemos mover desde el orden de la necesidad natural y entrar en un mundo de fines. Los seres humanos somos seres que buscamos fines y que actuamos para conseguir, si nosotros existiéramos meramente en el mundo natural, entonces no podríamos ser voluntarios libres porque estaríamos regidos por las determinaciones que rigen el mundo natural, por las leyes que rigen el mundo natural. En cambio, nosotros, lo que Kant define es una espacio, una esfera de autonomía y de libertad para el ser humano. Sí, qué interesante. Además, el tema de la ética, que es un tema fundamental en nuestra realidad como país, como Venezuela hoy, ¿no? Porque a veces uno siente, profesora, que hay una involución de valores tan grande, ¿no? Y hay como un quiebre moral y no estamos dándonos cuenta de la necesidad de ser personas éticas, de ser personas transparentes, de no caer en el juego, de que nuestros valores sean quebrados de una manera que a veces ni nos damos cuenta, pero hay que estar alerta. Entonces, el rescate de los valores va a ser una tarea fundamental en nuestro país. Importantísima. ¿No? Pero yo quisiera decir algo también que no lo digo yo propiamente, aunque comparto esas ideas. Lo que ocurre es que el ser humano es creador de valores. Es decir, lo que pasa es que nosotros lo que pensamos es que los valores son algo que nos viene dado. O sea, que nos viene dado, que alguien dice, este es el valor, por ejemplo, la libertad o la igualdad, estos son los valores. No, esos son valores creados por los seres humanos. Y los seres humanos somos una de las características de ser voluntades libres, como dice Kant, de tener un espacio de acción que es autónomo, y que es independiente de fuerzas externas y ajenas a la persona misma, es que nosotros podemos crear nuestros valores. Nosotros somos constructores de valores. Por eso además es que es tan abierta la posibilidad que tenemos los seres humanos para mejorar las sociedades. Es justamente y para mejorarnos a nosotros mismos como seres humanos y como personas. Así es, profesora. Gladys, mire, pero yo creo que nos queda tiempo para ver todo eso. No. Pero entonces nos vamos la profesora Gladys quiere aquí dar cátedra. Tenemos todavía tiempito porque luego vamos a ir a un corte, pero por supuesto usted va a ser nuestra invitada en un próximo programa. Pero continuemos porque usted es una estudiosa además de autores fundamentales para profundizar el debate, el estudio. A lo mejor en Venezuela no estamos debatiendo con la fuerza
casa que debemos hacerlo de las ideas de la libertad. Nosotros, bueno, el profesor Maldonado, mi persona y un grupo amplio, porque parece mentira, pero dada la situación que tenemos, cada vez hay más acercamiento a estas ideas y a los pensadores que han fundamentado pues lo que hablábamos al principio, la Escuela Austríaca de Economía. La semana que viene, el sábado, vamos a tener un debate sobre las ideas de Ludwig von Mises, dado que se cumple aniversario de su nacimiento. O sea, pero hay mucha gente, pero claro, el día a día y todo el ámbito y la agenda pública que el gobierno pone, y entonces nos va marcando la agenda, nos hacen desviar nuestro camino, que es la defensa por encima de todo de la libertad individual, que ha sido cooptada, controlada, cohesionada, donde nuestros derechos de todo tipo, derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, han sido disminuidos y limitados. Pues no podemos quedarnos ahí, sino dar el debate y dar la lucha por la libertad. Así es. Si quiere, profesora, vamos a ir ahora a un corte y luego vamos a venir para unas conclusiones finales, y después, por supuesto, voy a invitarla próximamente para que continuemos esta discusión tan interesante. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de Ama de Casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de Casa, toca, siente, vive. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Hablando y entonces... Bueno, y vamos a continuar para las conclusiones con este interesantísimo programa con la profesora Gladys Villarruel, que nos ha hecho meternos en el cerebro de estos grandes pensadores sobre las ideas de la libertad. Profesora, para ir concluyendo. Hay, por supuesto, varios otros autores liberales que han hablado y han argumentado a favor de la libertad. Pero me gustaría cerrar, por manera de concluir esta pequeña conversación, hablando de la libertad en la perspectiva en que habla Isaiah Berlin, que es uno de los grandes escritores del siglo XX, de los grandes escritores liberales del siglo XX. Y una de las cosas que dice Berlin es que cuando se habla de la libertad, se presupone de entrada un ámbito de decisiones libres. Si ese espacio se ve disminuido, el espacio en el cual yo actúo, tomo mis decisiones libremente, esa manera de estar es incompatible con algo que pueda ser llamado correctamente libertad. Yo creo que ese es el caso en Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de cómo compramos o no compramos la comida, de cómo accedemos o no accedemos a las medicinas. Nuestros ámbitos de libertad y de decisión se han ido cerrando. Ahora, el sentido en el que Isaiah Berlin usa el término libertad implica ausencia de aquellos obstáculos que nos impidan
posibles decisiones y actividades, porque no se trata solamente de decidir, se trata de decidir para actuar. Es decir, presupone la no existencia de obstrucciones en aquellos caminos por los que podemos decidir andar. Y lo más importante, les voy a leer una cita de Isaiah Berlin, es que esa libertad, dice él, no depende de si yo deseo siquiera andar o de hasta dónde quiero ir, sino de cuántas puertas tengo abiertas, de lo abiertas que están y de la importancia relativa que tienen en mi vida. Ese es el punto de la libertad. Yo creo que ese es el núcleo, efectivamente, de la libertad. No es de que yo quiera ir, es que la puerta tiene que estar abierta, por si acaso yo quiero ir a donde quiero ir, ¿no? Ese es el punto. Entonces, no se trata, dice, al igual que para Kant, por ejemplo, y otros pensadores liberales, para Berlin el ser humano es un fin en sí mismo. Eso es exactamente lo que decía Kant. Cuando decimos que el ser humano es un fin en sí mismo, queremos decir que el ser humano no puede ser utilizado por otros seres humanos o por instituciones o por grupos como fin para sus medios de estas instituciones y de grupos. Entonces, lo que dice, lo que cree firmemente Isaiah Berlin es que cuando se habla de que el ser humano es un fin en sí mismo, lo que se está diciendo, esto es una cita, que es que todo ser humano posee la capacidad de elegir lo que quiere hacer y ser, al margen de lo estrechos que sean los límites dentro de los cuales puede elegir y al margen de lo apurado que esté por circunstancias que escapan a su control. Y él dice algo que es muchísimo más bello y que probablemente es la idea que va a servir para terminar, que dice, todo el respeto y el amor humanos descansan sobre la atribución de motivos conscientes en el sentido de la capacidad de elección del ser humano. ¿Quieres que cerremos ahí o nos queda? Ah, bueno. Nos queda todavía un poquito de tiempo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para Berlin, al igual que para Kant, el ser humano es un ser moral que busca sus propios fines mediante actos deliberados de elección. No tienen sentido los conceptos o las categorías desde los cuales pensamos y actuamos en nuestras interacciones con otros seres humanos, conceptos como la bondad, la integridad, la dignidad, el coraje, la compasión, la justicia, a menos que nosotros partamos de este punto de vista de que el ser humano es un fin en sí mismo y actúa y debe actuar para poder ser libre mediante actos deliberados, actos conscientes, actos como diría Kant, de voluntades libres que actuamos para buscar la libertad. Entonces, qué importante eso que nos transmite Isaiah Berlin, porque, bueno, el ser humano, la persona humana, necesita de la libertad para elegir aquello que conscientemente cree que le hace bien o no. Y no debe haber intervención de un ente superior para limitar esa libertad de elegir, porque el ser humano tiene la capacidad de discernir. Para eso somos seres humanos, ¿no? Eso es correcto. Y entonces, en la medida en que yo tenga libertad de elegir aquello que yo considere que es bueno para mí, claro, y que respeta la libertad del otro, claro, entonces no tiene por qué venir un ente, llámese Estado, gobierno X, a interferir en mis decisiones personales, porque para eso es que yo quiero tener libertad, para progresar, y en la medida en que yo progrese van a progresar los demás, y van a ser mejores personas los demás también, ¿no? Claro. No, y ese ámbito de decisiones libres en las cuales nos movemos, ese es un ámbito que abarca no solamente las decisiones de tipo moral, si yo hago buenas o malas cosas, sino eso abarca, como dice von Mises, el ámbito de las acciones económicas, por ejemplo, el ámbito de las acciones políticas. Entonces, es muy importante reconocer, por ejemplo, que nuestra humanidad no es algo que nace de la naturaleza, sino que, muy al contrario, lo que nos caracteriza es que somos seres morales porque participamos en el mundo de la racionalidad y en el mundo de la moralidad. Por estas razones es que la libertad es una característica inherente a todo ser humano, que se acompaña de un deber, que es aquí el tema. O sea, somos libres por naturaleza, vamos a decir así, pero tenemos un deber, que es ingresar en el espacio político y actuar para valorar, realizar y preservar la libertad. Oye, muchísimas gracias por esa clase magistral que nos ha dado la profesora Gladys Villarruel, y esto fue nuestro programa Aquí se habla libertad por el día de hoy. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Kenger Jaramillo; en los controles, César Arteaga; y hoy estuvo Rocío Guijarro con la profesora Gladys Villarruel. Hasta el próximo miércoles.
RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Este programa fue presentado por